Segundo es el que ocurre en Tixla, Guerrero, México, el 21 de octubre de 2016. En el marco de un retiro parroquial se celebra una misa en la iglesia de St. Martín de Tours, a la hora de repartir la comunión al párroco de Leopoldo Le, ayudan el padre Raimundo y una monja. Llega un momento en que la hermana se da cuenta de que la sagrada forma que sostiene con sus dedos está sangrando. Todos se quedan muy impresionados. La forma se guarda y se comunica al obispo lo sucedido. Al cabo de 3 años, el obispo se decide a que la forma sangrante sea analizada por un grupo de científicos dirigidos por el Dr. Castañón. La investigación termina en octubre de 2012. Las conclusiones, que se hacen públicas el 25 de mayo de 2013, dicen que la sangre no es exterior a la forma, sino que brota del interior, que es sangre humana del grupo AB, como en la sábana de Turín, que se trata de un fragmento vivo del miocardio, músculo del corazón. Fijémonos en que el milagro se produce en las manos de la monja y no en las de los sacerdotes. Como veremos más adelante, es una confirmación de que Cristo no quiere ser administrado sino por los ministros, verdaderos sumos sacerdotes. El tercer milagro tiene lugar en Polonia, el 12 de octubre de 2008 en la iglesia de San Antonio de Sokolka, en la misa de 8:30. Durante la comunión, a uno de los sacerdotes se le cayó la hostia. Como no se dio cuenta, le avisó una mujer que estaba arrodillada para comulgar. El sacerdote la recogió y la depositó en un recipiente con agua, basculum. Al final de la misa, la sacristana, Madre Julia, lo encerró donde guardaban los cálices. Ella misma, el domingo, 19, observó que la hostia aparecía disuelta en buena parte, salvo en el centro donde se apreciaba un extraño coágulo rojo. Avisó al párroco y al arzobispo que se presentó con un grupo de personas. Decidieron esperar 10 días. Por mandato del arzobispo, un sacerdote retiró con delicadeza la parte de la forma unida a lo que parecía un coágulo de sangre y lo depositó sobre un corporal. El 7 de enero de 2009 se permitió que 2 científicos de fama mundial analizaran el supuesto coágulo ya seco. Ellos explicaron que no se trataba de un coágulo sino de tejido humano vivo de miocardio, que muestra daños propios de una situación extrema antes de la muerte. La Curia Metropolitana emitió un comunicado el 14 de octubre de 2009, que resume el hecho y termina diciendo: el caso de Sokolka no se opone a la fe de la Iglesia, sino que la confirma. El milagro eucarístico se celebró con toda solemnidad, llevando en procesión la reliquia, acompañando a los sacerdotes y autoridades civiles una gran muchedumbre de fieles. Se conserva en una capilla de la iglesia mencionada 1067. Cuarto milagro. El 25 de diciembre de 2013 en Legnica, Polonia, ocurre un milagro muy semejante al anterior. Aparecen manchas de color rojo. El obispo nombra una comisión. En febrero de 2014 se permite que se tome un pequeño fragmento para la investigación. El análisis lleva al mismo resultado. Se trata de músculo cardíaco vivo con alteraciones que a menudo aparecen durante la agonía. Observemos que en milagros como los de Buenos Aires, Sokolka y Legnica, se trata de formas que han caído al suelo, tanto de manos del sacerdote como del comulgante. El estudio científico nos dice que en la Sagrada Comunión recibimos el corazón agonizante de Jesús. La teología nos habla del santo sacrificio de la misa porque nos une al sacrificio de la cruz. Que en la Eucaristía celebramos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. ¿Cuándo abrirán los ojos los pastores de la Iglesia para comprender que tienen que abrogar el rito que favorece tal pasión eucarística? Ve milagro. De las partículas sangrantes. Tiene lugar en la capital de España. Dar por válido este bello testimonio tendría una enorme trascendencia para la liturgia eucarística. Es una llamada urgente a revisar el rito de la comunión de los fieles, escogiendo solo el más perfecto para administrar y recibir a quien nos ordena la perfección. Mateo 5, 48. Es urgente porque, de no hacerlo, se está sometiendo a Jesús a una continua pasión eucarística en los templos. Ante Cristo caído a los pies de los fieles, nos emplaza a tomar la actitud de cirineos o la de verdugos, la del buen samaritano o la del sacerdote falto de entrañas de caridad.
En el relato, algo resumido, el primer protagonista es Jesús sacramentado, y en un segundo plano una hija fiel, adoradora, que quiere permanecer en el anonimato, pero cuya sensibilidad eucarística, su ánimo apostólico y su amor a la verdad son conocidos por el autor de este libro. El milagro tuvo lugar en la iglesia de Santa Paula de Madrid. El jueves 3 de junio de 2021, festividad del Corpus Christi, me enredé haciendo cosas por la mañana y decidí ir a misa por la tarde. A toda prisa hube de mirar dónde había misa de 19 horas. Estaba la iglesia llena. En el momento de la comunión, previendo que quizá me fueran a poner pegas para recibir al Señor de rodillas y en la boca, procuré quedarme la última, dejando pasar por delante de mí a quienes se iban incorporando detrás. Según me iba acercando al altar, a alguien 4 o 5 fieles por delante de mí en la fila, se le cayó el Señor al suelo. El sacerdote lo vio, miró cómo el feligrés recogía la sagrada hostia del suelo, se la metía en la boca y continuó, repartiendo la comunión en la mano como si se tratase de caramelos de un cumpleaños infantil. La sagrada hostia cayó a la derecha del sacerdote, hacia el altar, no en el paso, no delante de él. Yo siempre llevo conmigo agua exorcizada y pañuelos de papel, por lo que pensé que tras recibir yo la comunión, acto seguido limpiaría las partículas del Señor que habrían quedado en el suelo antes de regresar a mi sitio. Al llegar mi turno, me hinqué de rodillas en el suelo, cerré los ojos y saqué la lengua para recibir al Señor en la boca. El sacerdote, en ese momento, me dio unos golpecitos en la mano y me dijo que no, que en la mano. Yo le negué con la cabeza y le dije: Padre, yo no puedo tocar al Señor, mis manos no están consagradas. Él insistió: en la mano. Yo volví a negar con la cabeza, mirándole desde el suelo a los ojos, ya casi los míos bañados en lágrimas. Le dije: Padre, yo puedo elegir cómo recibir la comunión. Ni me miró. Se volvió a mi izquierda, pues alguien que debió ponerse en la fila detrás de mí, sin yo saberlo, se adelantó al ver que yo seguía de rodillas y el sacerdote no me daba la comunión. Según el padre sé, volvía para dar la comunión en la mano a esa persona. De mía, boca temblorosa, salieron unas palabras: Padre, además el Señor está ahí, en el suelo. Yo me refería a las partículas que habrían caído. Él me entendió. El sacerdote dio la comunión en la mano a esa persona, se volvió hacia mí y me dio la comunión en la boca. Mis lágrimas ya rodaban por toda la cara y con los nervios, la violencia del momento y que absolutamente todos los pares de ojos que había allí estaban clavados en mí, no recogí las partículas de nuestro Señor que estaban en el suelo. Me di cuenta al pasar, como si alguien tirase de mi ropa hacia atrás, una sensación extraña como si alguien me dijera: se te olvida que Jesús sigue en el suelo. En lugar de volver a mi banco al final de la iglesia, me quedé en el primero de un lateral que no tenía reclinatorio. Caí de rodillas, pedí perdón al Señor, ya que ni siquiera me había dado tiempo de tragar la comunión. Busqué en mi bolso el agua exorcizada y un pañuelo de papel, el último del paquetito de plástico. Dejé el bolso en el banco y allá me fui dispuesta a que nadie fuera a pisarle. El lugar donde el Señor había caído estaba a unos 8 pasos. Al llegar allí, caí nuevamente de rodillas y eché el agua en el suelo por toda la zona, y me puse a recoger con el pañuelo las partículas que pudiera haber, con cuidado, como quien recoge las migas de un mantel, de forma que no se fuera a dispersar. Ninguna. Sentía todos esos ojos clavados en mi espalda. El sacerdote me veía, estaba sentado, pero no me miró ni una vez, o eso me pareció a mí. Al levantar el pañuelo del suelo y darle la vuelta para doblarlo, intentando que no cayera nada, ¿cuál fue mi sorpresa? Que veo unas manchitas de sangre húmeda. Me sorprendí, pero inicialmente pensé que tendría alguna heridita y sería sangre mía. Doblé el pañuelo, volví al banco, lo guardé con cuidado e hice mis oraciones de rodillas. Toda la gente allí congregada comentaba y me miraba. Yo continuaba de rodillas en el suelo con la cabeza agachada, pero orgullosa de no haber dejado al Señor ahí en medio tirado para que lo pisotearan. Y llorando. No podía parar de llorar. Si en la fila para comulgar iba pensando: pobre Jesús, por cómo le recibe la gente,
En ese momento, mi mente estaba acribillada a preguntas. ¿Cómo es posible que adoren al Santísimo si cuando se cae al suelo les parece normal? ¿Cómo es posible que no se den cuenta de que es el mismo cuerpo y la sangre de Jesús lo que tocan con sus manos sucias y lo que tiran al suelo sin el menor remordimiento? En cuando el sacerdote dio la bendición, me despedí del Señor y salí de allí sin mirar atrás. Llegué al coche. Me miré las manos. Tenía una heridita que me había hecho hacía unos días, pero estaba seca, no había sangrado desde que me la había hecho. Además, estaba en mi mano izquierda, y yo soy diestra, había utilizado mi mano derecha para recoger al Señor. Mi cabeza empezó a pensar en lo ocurrido y en el pañuelo manchado. El pañuelo estaba limpio, nuevo, sacado de su envoltorio. No había marcas de arrastre, por lo que esa sangre no podía haber estado previamente en el suelo. Además, la habría visto, porque el suelo de la iglesia es color azul grisáceo, más bien claro. ¿Todo se comprende si son manchas de sangre? Para mí solo hay una explicación. Las partículas del cuerpo de Cristo recogidas del suelo, el mismo cuerpo de Cristo, estaba sangrando, y la mismísima sangre de Jesús, la que hay en ese pañuelo 168. Sabemos que los milagros eucarísticos siempre han sido concedidos por Cristo para fortalecer la fe de los creyentes. El que acabamos de relatar debiera abrir los ojos y los corazones de pastores y fieles. Fijémonos en esta hermana convertida en Magdalena que con sus lágrimas baña los pies de Jesús, en Cirineo que lo levanta del suelo, en valiente Verónica que enjuga su rostro y que, como ésta, recibe en agradecimiento una muestra de su sangre, pero no en un lienzo, sino sobre un humilde pañuelo de papel. ¿Hasta dónde llega la humillación de Cristo en esta pasión eucarística? Es fácil de entender que las sagradas partículas que esta adoradora rescató del suelo podían haber sido pisoteadas por el sacerdote que las consagró. Y esto, volvemos a decirlo, es siempre un sacrilegio objetivo, formal, aun cuando quien lo comete no sea consciente de ello. Lo es porque Jesús no se queda en el sacramento para ser pisoteado. Y creemos que este pañuelo lleva escrito, con letras de sangre: Salvadora. Un mensaje a toda la Iglesia. Si al comulgar en la mano, como demuestra este milagro, el cuerpo y la sangre de Cristo pueden ser pisoteados, ¿por qué los obispos no prohíben inmediatamente este rito? Pero también se desprenden partículas al comulgar en la boca. Incluso con frecuencia la sagrada forma cae al suelo. ¿Por qué los obispos no ordenan a sus sacerdotes que impartan la comunión usando la patena de los fieles, bandeja? Así pues, que no sea el pánico al contagio lo que decida la forma de comulgar. Es una ofensa a Cristo, que está vivo, con todo su amor y todo su poder en el carne. Y nos dice que a los que tengan fe, aunque les dieran un veneno, este no les haría daño. 16:17. Ahí está el problema. Se ha perdido la fe. Quien la tiene sabe que él no se contagia ni contagia. Se quedó en la Eucaristía para sanar y salvar. Los fieles sencillos lo van a entender y disfrutar, recibiéndole en la boca y de rodillas. Nota. Hemos seleccionado solo 2 fotos. En la primera se ve la suciedad del suelo junto a la sangre del Señor. ¡Qué pena! L. Oración de desagravio 1669. Oh Jesús, que eres golpeado en nuestras iglesias, a manos de Satanás. Te adoro en todas las partículas esparcidas y destrozadas. Tómame por tu sagrario, por tu trono, por tu altar. Me reconozco indigno de ello, mas tú quieres estar entre los que te aman, y yo te amo por mí y por quien no te ama. Que el dolor me empurpure como de sangre, a fin de que llegue a ser digno ornamento para recibirte a ti, que quieres ser semejante a nosotros en esta hora. Que mi amor sea lámpara que arda delante de ti, santísimo, y mi holocausto incienso. Así sea. Cuarta necesidad de una catequesis, profunda y sistemática. Catequesis profunda, es decir, seria y completa. Sistemática, organizada con días y horas, siguiendo programas meditados y sin interrupción. Esto es, durante todo el año, salvo algún breve periodo de vacaciones para el sacerdote. Nos fijamos en 3 aspectos.
catequesis de acción de gracias, catequesis reparadora, y la incorporación de un arma tan poderosa para la evangelización como son los milagros. A catequesis de acción de gracias. La mayoría de los fieles no saben qué decirle a Jesús sacramentado cuando lo tienen dentro de sí, nada más comulgar. Los sacerdotes tampoco se lo enseñan. Como si tuvieran alumnos torpes en el templo, se limitan a llenar esos minutos de cielo, con cánticos piadosos colectivos más propios para la exposición menor, abriendo puerta del sagrario para que se vea el copón, o con este sobre el altar, o mayor, en una custodia. Ya es hora de mejorar. Veamos algunos aspectos. 1. Necesaria. Sin una buena acción de gracias nada más comulgar, no es posible aspirar a la santidad. No llegarán los novios a crecer en el conocimiento mutuo con vistas al matrimonio, hablando solo 3 minutos pendientes del reloj. No es posible, en una acción de gracias relámpago, dejar que el Espíritu Santo vaya llenándonos con sus dones, depositando en nuestra mente su santa unción, 1 de Juan 2:27, que nos protege del error. Con ella podemos ver y discernir con claridad la sana liturgia, basada en un amor sin medida, para el que todo detalle le parece poco. Pues quiere dar satisfacción a quien nos amó primero, 1 de Juan 4:19, y, hasta el extremo, Juan 13:1. Sin habituarse hasta gozar de una buena acción de gracias, será imposible comprender por qué hemos de comulgar en la boca, de rodillas, con bandeja y con cirios, y que después de haber encendido nuestros corazones en el corazón de Cristo, hayamos de salir del templo animados a comunicar esa luz y ese amor a todo el que nos rodee. Pero escuchemos a los santos. 2. En silencio y con tiempo suficiente. El fundador de la Congregación del Santísimo Sacramento, S. Pedro Julián Aymard, 1811 a 1868, propone al menos un cuarto de hora para la acción de gracias y explica el porqué. El momento más solemne del día es el consagrado a la acción de gracias, porque tenéis entonces a vuestra disposición al Rey de cielos y tierra, a vuestro Salvador y Juez, muy dispuesto a concederos cuanto le pidáis es tentación corriente la de reducir la acción de gracias. Bien sabe el demonio lo que ésta vale, y el amor propio y la naturaleza temen sus efectos. La acción de gracias es absolutamente necesaria. 170. Seta. Teresa de Jesús, 515-1582, lo tenía muy claro. Por eso decía a sus monjas: estáos con él de buena gana. No perdáis tan buena sazón, oportunidad, de negociar como es la hora, después de haber comulgado. 171. Benedicto XVI no era ajeno a esta preocupación. Tampoco se descuide el tiempo precioso de acción de gracias después de la comunión. Es muy útil permanecer recogidos en silencio. 172. Si Jesús está en nuestro pecho mientras duran las especies eucarísticas, ¿qué menos que 10 minutos? ¿Qué los fieles no saben o no están preparados? Que les enseñen los párrocos o personas delegadas. ¿Qué tiempo mejor empleado que este, para procurar que los fieles se llenen de cuantas gracias puedan, en el insaqueable tesoro eucarístico, escondido en el campo de la Iglesia, bajo la apariencia de pan? Es cierto que la liturgia oficial no marca un tiempo concreto de acción de gracias, pero en la liturgia real, la que se vive a diario en casi todas las misas por casi todos los comulgantes, el tiempo no llega más allá del «podéis ir en paz». ¿No es una forma grosera de caer en la rutina? ¿No es una forma de convertir el acto más santo que un ser humano puede realizar en una simple devoción? ¿Qué provecho pueden sacar así las almas? Muy poco. Saldrán del templo como entraron, sin deseos de mejorar en santidad, después de haberse alimentado del Santísimo. Pero la rutina y la tibieza son los caminos que llevan a perder la fe. Como en la parábola de los talentos, el que no quiere aumentar la fe recibida, la perderá. Mateo 25, 14 a 30. Y en la medida en que se pierde la fe, disminuyen la luz y el amor, para dejar paso a la confusión y al egoísmo, a la pérdida de las muestras sensibles del amor primero. Apocalipsis 2, 4. Y qué incongruencia escatimar minutos y segundos al dueño del tiempo y de la vida cuando está dentro de mi casa, y con el que quiero pasar la eternidad. Sí hay sacerdotes que dejan algún minuto para estos momentos, pero los llenan de canciones que impiden escuchar los latidos del corazón de Jesús, que distraen y estorban ese desposorio místico personal, íntimo, que ha de realizarse entre el alma y Cristo en cada comunión. Se equivocane,
Se equivocan. Así, no se puede esponjar el alma del comulgante en el alma de Cristo. Han de ser minutos de absoluto silencio, en los que enmudece la soprano, el coro, el órgano, el cura, que no son para esos momentos los cantos de adoración y alabanza que el pueblo entona ante Jesús, sacramentado, expuesto en la custodia. Esta vez no está allí, sino en nuestro corazón. Dejemos que éste le cante en silencio, con sus propios latidos. Pasado ese tiempo de oro, sí puede entonarse algún cántico inspirado, no ruidoso, que ponga fin a la acción de gracias. 3. No caer en la tentación. El maligno acecha a todos incluso dentro del templo. Aquí me refiero a 3 tentaciones que envía a los sacerdotes. La primera es la que hace pensar al párroco que no tiene tiempo de hacer una catequesis eucarística, ni antes de misa, ni durante la semana. Él tiene derecho a descansar. El sacerdote puede vencer la tentación orando ante Jesús sacramentado, pidiéndole luz y espíritu de sacrificio, y tratando de buscar laicos preparados, dentro o fuera de la parroquia, que puedan hacerse cargo de tal cosa, total o parcialmente. La segunda tentación les lleva a pensar que si la acción de gracias se alarga, se aburrirán los que no han comulgado. Y, así, el acto más grande de la misa queda relegado a un segundo plano, por la falta de preparación de los asistentes. Digo el acto más grande, porque Cristo no se hace presente solo para ser encerrado en el sagrario del altar mayor, sino en el sagrario de carne de los fieles, que huyen del pecado y necesitan del alimento de los ángeles para caminar mirando al cielo. Sí, la comunión es el mayor acto del amor de Dios. Para con el hombre, el mismo Dios baja hasta el comulgante, para alzarlo hasta el cielo. ¿Cómo vencer esta tentación? Con una doble actuación. Explicar en catequesis y homilías la grandeza de la comunión, la necesidad de hacerlo con el alma en gracia, advirtiendo del impedimento que tienen los que viven en pareja, los que tienen relaciones homosexuales, los que incumplen cualquiera de los 10 mandamientos. Recuerden que a medida que desciende el pecado en una comunidad, aumenta la santidad en ella y en la Iglesia. Enseñar a todos a estar en la presencia de Dios, que es el dueño del tiempo y de la vida. ¿Cómo le vamos a contabilizar los minutos si queremos pasar con Él la eternidad? Los fieles deben aprender a hablar con Dios no cuando se vayan a morir, sino ya mismo, cuanto antes. Si 2 personas de distintos idiomas quieren ser amigos, intentarán aprender cada uno el idioma del otro. Algo así con Dios. Seguro que hay sacerdotes que conocen muchos recursos para este fin. Desde aquí recomendamos, por ejemplo, los 15 minutos en compañía de Jesús sacramentado, 173. Esta oración da pie a que luego surja la oración espontánea. Pues bien, los que no comulgan pueden emplear el silencio de acción de gracias en ese diálogo con el Señor. Si lo prefieren, pueden rezar en silencio el rosario. ¿Qué no saben? Pues hay que enseñarles a hacerlo. Y si a pesar de todo se molestan, que vayan de otra iglesia, aunque con esa actitud no merecen estar en el santo sacrificio de la misa. Tercera tentación. Es la falta de ejemplo de los sacerdotes. El demonio de la prisa les dirá en su pensamiento cosas como: ¿tienes más misas esta mañana? ¿No escuchas cómo carraspean algunos para que termines? Tampoco te quedes acabada la misa. Esta ya es una acción de gracias. Con tristeza vemos a sacerdotes que hacen las lecturas y el canon a gran velocidad. Con la misma distribuyen el cuerpo de Cristo a los fieles y se saltan el tiempo de acción de gracias. Algo tan conveniente, el reposo nada más comer en la mesa material, no se respeta en la mesa eucarística, infinitamente más digna. Y si los sacerdotes no lo practican, no lo aprenderán los fieles. ¿Cómo vencer esta tentación, más propia de los domingos? Distanciando los horarios de las misas, aunque, como les sucedía a los apóstoles, no tengan tiempo ni para comer. Mac 6, 31. Y además, imitando los santos. S. Juan de Ávila, 1500-1569, patrono del clero secular español, se lamentaba de esto. Sentía grandemente la ligereza con la que procedían algunos sacerdotes, los cuales, en acabando de decir misa, apenas están 2 credos hincados de rodillas, y a veces con una sola, dando gracias. Y con este ejemplo, ¿qué harán los populares? La gente del pueblo. 174. La misa acabada, recójase media hora a dar gracias y hólguese con el que, en sus entrañas tiene, y aprovéchese de él, no de otra manera de cuando acá vivía, fue recibido de Zaqueo, o de Mateo, o de otro que se lea.
Porque el más quieto tiempo de todos es aquel mientras el Señor está en nuestro pecho, el cual tiempo no se ha de gastar en otras cosas, si extrema necesidad u otra cosa no nos constriñese. 175. Santo Tomás de Villanueva, 1486-1555. Arzobispo de Valencia, consejero y confesor del rey Carlos I. Cuentan que el rey decía del santo: «Este monseñor conmueve hasta las piedras». Con respecto a las horas mejores y más a propósito para orar, yo no hallo otra más oportuna y conveniente que la que sigue a la comunión, pues, mientras duran en nosotros las especies sacramentales, no menos acatamiento hacen al Redentor del mundo los ángeles en el pecho del que lo recibió, que si lo viesen en la custodia. Por tanto, sería caso de gran descomedimiento y mala crianza si, el que lo acaba de recibir en su casa, se ocupase luego, enseguida, en negocios que pueden esperar. 76. S. Felipe Neri, 1515-1595. Fundador de la Congregación del Oratorio, vigilaba este acto en sus sacerdotes. Se cuenta que un día, uno de ellos, al terminar de celebrar la misa, salió de la sacristía y marchó directamente a la calle, como si tuviera algo urgente que realizar. Pasados unos minutos se da cuenta de que los acólitos que le ayudaron en la misa estaban a su lado con velas encendidas. Les pregunta qué están haciendo. Le dicen: «El padre Felipe nos mandó seguirlo». Y el sacerdote, comprendiendo lo que pasaba, regresó a la iglesia para realizar con calma la acción de gracias que había omitido. Los monaguillos, revestidos, en silencio y con velas encendidas, pregonaban que el sacerdote llevaba en su pecho el cuerpo y la sangre del Señor. Y esta importantísima anécdota lo es, para los que buscan la santidad, deja ver la buena costumbre tradicional de asistir al sacerdote con velas o cirios durante la comunión de los fieles. Todo es cuestión de sensibilidad, y esta depende de la fe y sobre todo del amor. Los detalles pequeños en apariencia, pero realizados con mucho amor, son importantes para la perfección. Nos lo dice Santa Teresita del Niño Jesús. Robémosle a Jesús el corazón, con la cosa más grande y con la más pequeña. No le neguemos el más pequeño sacrificio, es tan grande todo en la religión. Recoger un alfiler por amor puede convertir a un alma. ¡Qué gran misterio! Solo Jesús puede dar un valor tan grande a nuestras acciones. Amémosle, pues, con todas nuestras fuerzas. Fuerzas, 177. No nos puede extrañar, dice Jesús a sus apóstoles: «El que os diere de beber un vaso de agua por ser de Cristo, no quedará sin recompensa». Marcos 9, 41. Si un alfiler o un vaso de agua a favor de un hermano tienen recompensa, cuanto más cualquier detalle litúrgico en honor del Hijo de Dios sacramentado. 4. Algunos elementos a considerar. La catequesis ha de ofrecer dos medios o niveles para vivir esos minutos de oro. A por una parte, la enseñanza de la importancia vital del Santísimo Sacramento y de la necesidad de tener ese diálogo íntimo, espontáneo, confiado pero respetuoso, a corazón abierto, con Él, como hemos mencionado en la segunda tentación y como han tenido los santos. Enseñanza teórica, pero dicha desde el corazón del catequista. Como es habitual, habrá que encontrar recursos para las distintas etapas del desarrollo de los fieles. Catequesis de primera comunión, de adolescencia o juventud, de confirmación, de adultos, acompañada por la lectura de obras escogidas. En las últimas décadas ha habido modelos de niños santos enamorados de la Eucaristía: Ana de Viñé, el niño Manuel, pequeño guerrero de la luz; la beata Laura Vicuña Pino, la venerable Antonieta Meo, Pía. En la foto adjunta la niña alemana, que con 2 años y medio recibe la primera comunión. 78, el beato Carlos Acutis, etc. Hay que darlos a conocer. Memorizar oraciones escogidas. No siempre los fieles se encuentran inspirados para el diálogo con el Señor. Muchos no saben qué ni cómo hacer en esos minutos de acción de gracias. No basta con decir solo: «Gracias, Señor, por venir a mi corazón». El problema se resuelve aprendiendo de memoria algunas oraciones conocidas, inspiradas a personas santas, y sentirlas nuestras. De este modo vamos aprendiendo a tratar al Señor en esos minutos de oro. Son oraciones como las que enseña el ángel de Fátima a los pastorcillos. Dios mío, yo creo, os adoro, espero, os
Amo. Os pido perdón por los que no creen, no os adoran, no esperan y no os aman. O bien oraciones clásicas como el alma de Cristo: miradme, oh mi amado y buen Jesús, tomad, Señor, y recibid toda mi libertad. Pero incluso rezando esas oraciones, no debemos excluir nunca el diálogo personal. Siempre tendremos algo que contarle, penas o alegrías, darle gracias o pedirle a nuestro Jesús. Ve catequesis reparadora. Se hace necesario emprender una catequesis reparadora en la que se informe de la historia de esta decadencia litúrgica para que los fieles comprendan por qué ha de abolirse esta práctica de la comunión en la mano, levantada sobre un fraude por los enemigos infiltrados en el seno de la Iglesia. Hay que animar a los fieles a que reparen tantas profanaciones y sacrilegios, mediante prácticas eucarísticas basadas en la humildad y el respeto, como son el doblar la rodilla al pasar a la altura del sagrario, el comulgar de rodillas y en la boca y el no hablar dentro del templo. Hay que animar a los fieles a visitar a Jesús sacramentado, a participar en exposiciones, adoración nocturna, perpetua, las 40 horas, procesión del Corpus, una escogida lectura espiritual, misa diaria. Hemos de entender que la adoración a Jesús expuesto en la custodia es como una prolongación de la que hemos hecho en la Santa Misa y una preparación para la próxima. Asimismo, no debemos olvidar que, al acercarnos al templo para adorar a Jesús, nos preparamos para vivir con Él en su reino. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene la vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. El que come de este pan vivirá para siempre. Jono 6, 54-58. Como dice el padre Iraburu, ante el sagrario o la custodia, el discípulo de Cristo permanece, ante aquel que es la puerta del cielo. Yo soy la puerta. El que por mí entrare se salvará. Coenoz 10, 9. El discípulo permanece, ante aquel que es, que era, que vendrá. Apeitas 1, 4, 8. Es decir, el mismo Cristo que vino en la encarnación, que viene en la Eucaristía, que vendrá glorioso al final de los tiempos, 179. La visita a Jesús sacramentado es una forma de reparación. Hemos hablado de ella en las páginas 61-68. Acudimos al templo y dirigimos nuestros ojos en busca del sagrario. Una luz próxima a él nos dice que allí nos espera Jesús. Él es el mejor maestro, médico, amigo. Es nuestro Creador, Padre y Redentor, nuestro juez, incluso nuestro premio eterno si vivimos amándole. Sí, el sagrario viene a ser el cielo en la tierra. Qué pena que muchos no lo sepan, porque ahí está Jesús vivo, con todo su amor, con todo su poder. Decía un ilustre sacerdote: el pecado horrendo es no amar al amor. La guerra atómica y satánica contra Dios es despreciar el sagrario. 1:80. Entre los consejos de San Juan Bosco, para vencer al demonio decía: no hay nada que el demonio tema más que estas dos cosas. Un deleteso. La comunión bien hecha. 2 grados. Las visitas a Jesús sacramentado. ¿Queréis que el demonio os asalte? Visitad poco a Jesús sacramentado. ¿Queréis que huya de vosotros? Visitad a menudo a Jesús. ¿Queréis vencer al demonio? Refugiaos con frecuencia a los pies de Jesús. ¿Queréis ser vencidos? Dejad de visitar a Jesús. Id, pues, a visitar con frecuencia a Jesús. Sacramentado y el demonio no podrá hacer nada contra vosotros. 81. Acudamos, pues, a visitarle para contarle nuestras penas y alegrías, para adorarle y alabarle, para pedirle perdón si le hemos fallado y fuerzas para que no vuelva a ocurrir, para decirle que queremos amarle por nosotros y por los que no le aman. Es ideal hacer una comunión espiritual reparadora, como hemos indicado en el CIB 3C, para terminar la visita al Santísimo. Qué bella la imagen de la persona arrodillada ante el sagrario, absorta en ese diálogo de amor con el Hijo de Dios. Y no hacen falta muchos minutos si tenemos deberes ya próximos que hacer. Por desgracia son pocos los sacerdotes que animan a sus fieles a visitar al Santísimo. Además, la pandemia del COVID consiguió cerrar templos y aislar incluso a Cristo sacramentado. Hoy muchos párrocos cierran los templos después de los oficios, por miedo a robos.
pero podrían responsabilizar a algunas personas para que los abrieran durante algunas horas a lo largo del día, facilitando las visitas. C. Un arma olvidada. Los milagros. Por desgracia, no se habla de ellos en las catequesis. Cristo predicaba el reino de Dios con la palabra y con los milagros, y dio poder para hacerlos a los 72 discípulos que envió a prepararle el camino. Lucas 10, 1 a 12, 17 a 20. Fue la primera evangelización. Nadie podrá superarla, porque es perfecta. Es la que enseña el Maestro Hijo de Dios. No imitarla supone debilitar el anuncio, perder el tiempo y fortalecer a los enemigos de la salvación. No es habitual que sacerdotes y laicos hagan milagros, pero los hay. Recordemos en el siglo pasado a San Pío de Pietrelcina y la Beata Madre Esperanza de Jesús, al Padre Tardif, MSC 182, etc., etc. En los lugares de supuestas apariciones marianas se dan signos, conversiones, milagrosas curaciones, etc., que confirman la realidad de la misericordia divina actuando en dichos lugares. No trascienden porque la gente sencilla que los recibe se encuentra con una barrera burocrática infranqueable. Y porque obispos y sacerdotes los callan, por la denuncia profética de sus extravíos que desde estos lugares se realiza. Pero si muchos pastores no pueden hacer milagros, sí pueden dar a conocer los incontables guardados en el arcón de los tesoros de la Iglesia. Allí olvidados esperan, como Lázaro, en el sepulcro la voz que les diga, levántate y anda. 1.3.3. Un día en que los judíos trataban de apedrear a Jesús, les dijo: Si no me creéis a mí, creed a mis obras. Jone 10:38. Que se refría a sus milagros se comprueba en la respuesta que da a los discípulos de Juan Bautista. Lucas 7:19-23. Por eso decimos que los verdaderos milagros son también el sello de Dios capaces de convencer y arrastrar hacia la salvación. Esto ha sido una constante histórica en la extensión del reino de Dios. Se comprende que Satanás teme los milagros. Por eso engaña a muchos pastores haciéndoles dudar, pensar que se trata de fábulas, de milagrería, que hay cosas más sólidas, que el mundo los va a ridiculizar. Pero es el padre de la mentira. Jonen 8:44. Por eso, cuando se marginan los milagros en la predicación o en la catequesis, se desprecia una de las armas que el Espíritu Santo entrega a la Iglesia para la salvación de las almas. Así pues, tienen los sacerdotes que estudiar los milagros más importantes de la historia de la Iglesia y darlos a conocer a sus fieles. Estos mismos pueden descubrirlos si les ponen a su alcance vidas de santos, ya sea mediante libros o en material informático. Es una vergüenza que las nuevas generaciones no hayan oído hablar del milagro de Calanda, por ejemplo. Que busquen Milagros Eucarísticos 1844 como hemos narrado en la parte tercera K. El maligno está interesado en que no lleguen a las sesiones de catequesis. No permitamos que nos engañe. D. El santo temor de Dios. Otro aspecto esencial ausente en homilías y catequesis. Nos dice la palabra de Dios que el principio de la sabiduría es el temor de Yahvé. Son necios los que desprecian la sabiduría y la disciplina. Proverbio 1:7. Son de buen juicio, razón sana, los que lo practican. Salmo 11:10. Parábolas como las de los talentos, el tesoro escondido, la puerta estrecha, el banquete de bodas, el rico Epulón, hablan del infierno, donde hay llanto y crujir de dientes. Para mover al dominio de las pasiones, Cristo dice palabras fuertes, no emplea eufemismos. Si tu mano te escandaliza, córtatela. Si tu pie te escandaliza, córtatelo. Y si tu ojo te escandaliza, sácatelo. Mejor te es entrar tuerto en el reino de Dios que con ambos ojos ser arrojado en la gehenna, infierno. Maque 9:43-48. La Saint Marten Virgen en Fátima habla de que es el pecado de la carne el que más almas arroja al infierno 1:885. Ella, madre y maestra de la Iglesia, la mejor catequista por ser esposa del Espíritu Santo, mostró el infierno a 3 pastorcillos de 7, 9 y 10 años respectivamente. Es también la mejor psicóloga, ninguno de los niños quedó traumatizado y la mejor teóloga.
Todos se llenaron de deseos de santidad. Pero ¿cuántos sacerdotes y catequistas hablan del infierno? Tienen miedo al qué dirán. Para quedar bien, la mayoría coloca a los difuntos en el cielo ya en la misa de alma. Y tras muchos años, marginando la enseñanza de este dogma, acaban por no creer en él. Es una actitud herética, un pecado grave de omisión. Por todo ello, sabiendo que el principio de la sabiduría es el temor de Dios, podemos afirmar sin miedo que nuestra querida Iglesia se ha inundado de necios. Todo esto hay que considerarlo en la catequesis eucarística. Hay que enseñar sin miedo que para evitarnos el infierno y abrirnos las puertas del cielo, Cristo sufre la tortura de la pasión. Que el que desprecia el bien eterno del cielo se hace acreedor del mal eterno del infierno. La recepción de la Eucaristía en la misa actualiza la parábola del banquete de bodas. Hay que asistir con el traje apropiado, es decir, revestidos de la gracia de Dios que se obtiene en una buena confesión. De lo contrario, escucharemos aquellas palabras: atadle de pies y manos y arrojadle a las tinieblas exteriores. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Mateo 22, 1-14. O como dice ese Pablo, para no comer y beber la propia condenación. Primera carta a los Corintios 11:29. Eucaristía y caridad. Uno Dios es amor. Primera Juan 4:8. Nos crea y redime por amor. Los hijos de Dios han de ser amor creador y corredentor. Han de vivir del amor divino y para amar con él. 2. Nuestro modelo es Cristo. Encarnado, crucificado, resucitado, sacramentado. Nuestro modelo es Cristo Jesús. En el momento de instituir la Eucaristía, Él se nos da por entero, nos entrega su cuerpo y su sangre para hacernos partícipes de su divinidad y herederos de su reino. Amor con amor se paga, dice el refrán. Cristo nos hace ver que el amor con el que hemos de corresponder al suyo ha de ser amando lo que Él ama. Él anhela que el río de su gracia purificadora, Ezequiel 47, 1-12, que sale de su corazón traspasado, llegue a todos nuestros hermanos, y desea que los que le amen sean canales de su misericordia, para que ésta llegue hasta llegue hasta los más alejados, a toda criatura. Matías 16, 15. Pero no comprenderemos el amor eucarístico si no entendemos el mensaje de la cruz. Meditando la primera estación del Vía Crucis en un encuentro, el director se dirigía al Padre Eterno con estas palabras: «Oh, ¿qué haces, Padre bueno? Entregas a tu Hijo inocente, para salvarme a mí, pecador, y tenerme junto a ti. ¿Quién soy yo, que tanto me amas? ¿Qué soy sino miseria, en tus manos modelada? Pero es tu infinito amor, el que se abaja hasta mi nada, y me lava, y me levanta, y me estrecha, y me funde, y en su corazón divino, me transforma, y me reviste, y me corona. ¿Quién soy yo, que tanto me amas? ¿Quién será el torpe que se pierda, por no dejarse alzar desde su nada? Jesús nos dice cómo hemos de amar a nuestros hermanos. Lo hace después de lavar los pies a los apóstoles, en un versículo que muchos leen deprisa y miran de lado. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Juan 13:34. Es decir, hasta dar la vida por nuestros hermanos. De esta forma nuestro amor se inserta en el amor trinitario. Como el Padre me amó, yo os he amado. Permaneced en mi amor. Juan 15, 9. 3. María Santísima es también nuestro modelo. Cuando ella pronuncia el sí a la voluntad de Dios, Piat, antese Gabriel, se queda embarazada de Jesús, llena de Dios, de su amor. Y al enterarse de que su prima Isabel ya está de 6 meses, marcha para ayudarla. Luca 1, 36-39. Y lo hace deprisa, porque el amor divino que late en sus entrañas es un amor que abrasa, inunda, se desborda, que se irradia sin fronteras. Eso mismo debiera ocurrir en nosotros después de cada comunión. Démonos cuenta de que nuestra madre lleva a su prima una doble ayuda, material y espiritual. En la primera encarnó la figura de su Hijo, que venía no a ser servido, sino a servir. Mateo 20:28. Ejemplo: con increíble amor y obediencia, labró, con sus manos, los fajos y mantillas en que se envolvió. El precursor. 187. Pero la más importante fue la segunda. Ya desde el momento del saludo, ese Juan Bautista queda santificado en el vientre de su madre.
Lucas 1, 44. Isabel queda llena del Espíritu Santo y reconoce en María a la Madre de Dios. Durante 3 meses, la prima se convertirá en la primera discípula de María, y la primera adoradora de Jesús en el templo virginal de su madre. Una bella oración de la mañana nos invita a vivir lo que estamos meditando. Que solo los pensamientos caritativos permanezcan en mi espíritu, que sea tan bondadoso y alegre, que todos los que sé acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de ti, Señor, y que a lo largo de este día yo te irradie. Amén. 1, 888. 4. Los santos, ejemplos para nosotros ya en vida. ¿Cuántos miembros de la Iglesia han alcanzado la santidad en la imitación de Cristo y de su Madre Santísima? Pero no vamos a dar nombres. Dejamos para el lector la tarea de buscar los modelos que más le llamen. 5. 2 dimensiones y 2 estadios en los que ejercer la caridad. A. 2 dimensiones. En principio, hemos de tener claro que la caridad entraña el cumplimiento de toda la ley divina. Amar a Dios sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Mateo 22, 37. Y al prójimo como a uno mismo, pero no desligado del amor a Dios, sino impregnado, sostenido en él. Mateo 22, 37 a 39. La cruz es el símbolo perfecto de la caridad, pues une ambos mandatos. El amor a Dios, dimensión vertical, y el amor al prójimo horizontal, 189. En estos tiempos de confusión hay sacerdotes que no predican sobre la necesidad de cumplir los 10 mandamientos para salvarse. Porque dice ese Agustín, ama y haz lo que quieras. Son guías ciegos que manipulan la palabra divina. Si me amáis guardaréis mis mandamientos. Joné 14, 15. El que dice que le conoce y no guarda sus mandamientos, miente y la verdad no está en él. Erste Johannes Brief 2, vierte. Manipulan también a ese Agustín, omitiendo el contexto de ejemplos en el que explica la sentencia. Este acaba diciendo, si la raíz es el amor profundo, de tal raíz no se pueden conseguir sino cosas buenas 190. Es decir, el que ama a Dios de corazón, no será capaz de ofenderle incumpliendo sus mandamientos. B. 2 estadios. Hemos de considerar 2 fases o etapas en el amor al prójimo. BP 1. La Iglesia militante. En el mundo hay muchas personas necesitadas de consuelo, de ayuda material y espiritual. Cristo quiere que veamos su rostro en ellas y les ayudemos. Será la materia de examen para el juicio final. Mateo 25, 31 a 46. A la tarde, de la vida, te examinarán en el amor. Aprende a amar como Dios quiere ser amado, y deja tu condición. Son palabras de San Juan de la Cruz a raíz del dicho texto, evangélico. De modo que el amor es la asignatura vital que hemos de estudiar y practicar y mejorar cada día. Sabemos las preguntas del examen. ¿Me viste hambriento y me diste de comer? ¿Sediento y me diste de beber? ¿Me hospedaste? ¿Me visitaste cuando estaba enfermo? Etcétera. San Pío de Pietrelcina describió magistralmente los componentes de la verdadera caridad. Esta no admite segundas intenciones, no es un disfraz para el egoísmo. Alguien podría mostrarse dispuesto a ayudar a una mujer para luego poder usarla con fines egoístas. Veamos. La benignidad es una virtud que impulsa al alma a prestar ayuda a los demás. La longanimidad no permite que el alma deje de hacer el bien a los demás, aun cuando advierta que no se aprovechan de ello. La mansedumbre reprime la ira, a pesar de verse uno correspondido con ingratitud, ultrajes y ofensas. Pero todas estas hermosas virtudes todavía no son suficientes si no van unidas a la fidelidad, mediante la cual cada uno se asegura de que en su actuación no hay doblez. 192. Hemos de considerar 2 aspectos o campos en nuestra caridad. Primero, la ayuda material. Incluye múltiples formas. Es el servicio al prójimo, sirviéndole desde con una sonrisa, un buen consejo, dedicándole parte de nuestro tiempo, hasta incluso ayudándoles con nuestro dinero. Es cierto que al llegar a este punto muchos dejan de ser amigos. El pudiente lo era más del dinero que del amigo necesitado. Claro está que a veces los hay que piden para vicios, y será una obra de caridad no ayudarles a mantenerlos.
Fuera de este caso, el amor a la Eucaristía nos ha de hacer generosos en practicar la caridad, imitando a la viuda pobre del Evangelio. Matthew 12, 41, 44. Más que a los ricos que echaban de lo mucho que les sobraba. Por eso hemos de ayudar a movimientos católicos de caridad, no a ONGs, laicistas o ateas, que compiten con la Iglesia tratando de disminuir el influjo de la caridad cristiana en los necesitados. El católico ha de evangelizar también con la limosna, y sin olvidarnos de los más próximos que, a veces, pueden estar en la propia familia o en la iglesia parroquial. Aspecto segundo. La septad, ayuda espiritual, mediante el apostolado, es la más importante, como hemos visto en la visitación de la Santísima Virgen, sin dejar la material. No hace falta mucha inteligencia para entender que es preferible que uno muera de hambre, pero en gracia de Dios, antes que, harto de bien comer, en pecado mortal. Abramos los ojos de la fe y veremos las calles y plazas inundadas de ciegos espirituales, de cadáveres ambulantes porque no conocen a Jesucristo o no le aman. Tienen su alma muerta por el pecado, encadenada por vicios. Su mente y su corazón, abiertos a los espíritus malignos. Conviven con nosotros y no sentimos su hedor espiritual, pero van camino de la perdición. Los tratamos como amigos, pero nos da vergüenza hablarles de Jesús, que ha dado su vida por ellos. Dios nos da pereza corregirles y enseñarles, para colocarlos en el estrecho camino que lleva a la vida. Mateo 7:13. Somos cobardes y egoístas, atados a la comodidad. Cuando nos llame Cristo juez y nos pregunte por ellos, ¿qué podremos contestarle? Ay, si algunos se han condenado por culpa de nuestro silencio. ¿Dónde podríamos escondernos? Todo esto ocurre porque se ha olvidado que el bautismo y la confirmación nos hacen apóstoles, soldados de Cristo que han de estar dispuestos a dar la vida por su Rey. Pero la mayoría de los sacerdotes ya no orientan a los fieles a cumplir sus deberes apostólicos ni les forman para tal misión. Da la impresión de que están desvirtuando la Iglesia, que lo de apostólica ha caducado al llegar el siglo XXI. Pero no es así. La verdad no cambia ni muere. Ay de mí, si no evangelizare. Primera carta a los Corintios 9, 16, decía San Pablo. Si los pastores no enseñan como debieran, los fieles habrán de ser autodidactas. Hay libros que son verdaderas joyas al alcance de cualquiera. Recomendamos el Tratado de la verdadera devoción a la Estema Virgen. En él se describe a los apóstoles de últimos tiempos, tratando de extender el reino de Dios a las órdenes de la Capitana Celestial. Pero, ¿qué serán estos servidores, esclavos e hijos de María? Serán fuego encendido, Sal 104, 103, 4, Ep. 1, 7. Ministros del Señor que prenderán por todas partes el fuego del amor divino. Serán flechas agudas en la mano poderosa de María, para atravesar a sus enemigos, llevarán en el corazón el oro del amor, el incienso de la oración en el espíritu, y en el cuerpo, la mirra de la mortificación. Serán en todas partes el buen olor de Jesucristo, para los pobres y sencillos, pero para los grandes, los ricos y mundanos orgullosos, serán olor de muerte. 93. Todo ello es posible para las almas eucarísticas, encendidas en la luz y el amor del corazón de Jesús sacramentado. A todos, no solo a curas y monjas, Cristo nos has escogido para ser luz, soldados de su reino que luchan contra los espíritus malignos que dominan este mundo tenebroso. Efesios 6, 12. ¿Qué mayor prueba de amor podemos dar a nuestro Salvador que ganarle almas encarceladas por Satanás? Comprendamos que más importante es salvar almas que dar de comer a los cuerpos. Si nos dedicamos a lo primero, no nos faltará lo segundo. Nos lo dice Cristo. Su palabra es verdad eterna. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, que todo lo demás se os dará por añadidura. Mateo 6:33. Todo lo demás, la comida, el vestido, lo primero, extender el reino de Dios en las almas, las familias, las naciones. Estemos, pues, atentos y dispuestos a colaborar generosamente con los movimientos de apostolado que, sin ánimo de lucro, difunden estas verdades. Ayudemos en las parroquias para adquirir material de formación, colaborando como catequistas. Apoyemos a instituciones que defiendan los derechos de la Iglesia desde cualquier campo. La abogacía, la prensa, la defensa de la familia,
¿La protesta social? Ojalá hubiera también alguna plataforma política no contaminada, sin más objetivo que ser testigos del Evangelio en los parlamentos. No teman quienes pueden ayudar. Cristo no se deja ganar en generosidad. Él nos dice a todos, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. Apocalipsis 2:10. Llamada al compromiso. A. Imitar al buen samaritano. Lica 10:25-37. No podemos pasar de largo como el sacerdote y el levita de la parábola, cuando vemos a Jesús sacramentado maltratado por la liturgia, arrojado por el suelo de los templos sin que nadie se atreva a poner un remedio efectivo. Después de conocido el estudio que hemos presentado, no cabe la pasividad. Al aumento de comprensión de la verdad ha de responder un aumento del compromiso en darla a conocer. Está muy claro. No se enciende una lámpara para colocarla debajo del celemín, 194, sino sobre el candelero, para que alumbre a todos los de la casa. Mateo 5:15. Hemos denunciado la decadencia litúrgica que, como un virus invisible, lleva décadas actuando en torno al misterio eucarístico, banalizándolo, humanizándolo, profanándolo, disolviéndolo en una atmósfera ecumenista, destructiva de la esencia católica. Y es deber de todos poner freno a esta situación, que no puede atraer bendiciones sobre nosotros. Como dice Pablo, quien come y bebe sin discernimiento el cuerpo y la sangre del Señor, come y bebe su propia condenación. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos, y mueren no pocos. 1 Corinthians 11:29. Si Cristo nos dice, el pan que yo os daré es mi carne. Para la vida del mundo, Juan 6:51, es urgente que nos demos cuenta de que el mundo agoniza y se destruye porque ha rechazado a Cristo Eucaristía. Y es urgente que la Iglesia oficial, administradora del pan eucarístico, haga examen de conciencia y compruebe si ha rodeado del culto debido a Jesús sacramentado y administrado santamente el pan de la vida. Los muchos afectados hoy por el virus del modernismo eclesial no soportan la sana doctrina, 2 Tim 4:3, que nos advierte de la íntima unión que hay entre el dogma y la liturgia, lo mismo que entre el culto cristiano y la santificación del pueblo, que el canon de la fe se halla expreso en las venerandas fórmulas de la liturgia. 195. Por eso, porque frivolizar con la liturgia es jugar con la santidad del pueblo, rogamos a pastores y fieles que trabajen, a nivel individual o colectivo, para revertir la situación actual. B. Conocer mejor la palabra de Dios. Es necesario conocerla mejor para amarla más. Por eso, habrá que organizar cursos bíblicos, lectura diaria en la familia, para que, armados con la espada del Espíritu, Efesios 6:17, puedan conocer y defender la verdad en estos tiempos de confusión. Los fieles de estos últimos tiempos han de sentir que arden sus corazones. Lucas 2:24-32. Cuando leen o escuchan la Sagrada Escritura, hasta que brote de ellos espontáneo el salmo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 108:103. Entonces tomaremos con alegría, y como lema de actuación, el precepto del Señor: sed perfectos como, a semejanza de, vuestro Padre Celestial es perfecto. Mateo 5:48. Bien lo entendió ese Jerónimo. No querer ser perfecto es un delito. 26. Porque las órdenes de Cristo son leyes que jalonan el camino del hombre, peregrino hacia la patria prometida. C. La brújula de la perfección. Insistimos, la brújula de la palabra de Dios nos señala el camino de la perfección, que ha de orientar todos nuestros pasos, incluso en la liturgia. No vale ninguna otra, no nos importa el qué pensarán los no católicos o los no cristianos, ni la opinión del mundo. Nuestro compromiso es solo con la verdad que nos hace libres, Jomone 8:32. Y, quien se hace amigo del mundo, se convierte en enemigo de Dios. San 4:4. Por eso, la palabra de Dios nos llama a reabrir el expediente e invalidar los hechos consumados, porque nada hay oculto que no llegue a descubrirse. Lucas 8:7. La palabra divina es eterna. Sal 118:89. Y no puede someterse a las imperfecciones humanas.
Como ninguna autoridad puede obligarnos a profanar el Santísimo Sacramento mediante la comunión en la mano, tampoco puede obligar a ningún sacerdote a tomar parte de lo que en su conciencia es una profanación, que puede ir acompañada de un sacrilegio. D. Arrojar fuera del templo todo lo que no sea oración y adoración. 1977. ¿Cuántas veces obispos y sacerdotes deberían imitar a Cristo gritando: «Mi casa será casa de oración, pero vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones»? Mateo 21:13. Y en eso, convierten los templos quienes los ponen al servicio del dios turismo, en una solapada prostitución idolátrica. El templo no es de todo el mundo, ni para cualquier cosa. Jesús lo llama mi casa. Es casa de Dios. Hay que conocer el protocolo para estar en ella. De oración. Para que los hijos de Dios hablen con su Padre, le alaben, le adoren. No es para hablar, entre las personas que han entrado, de temas profanos que se pueden abordar en la calle. Hay que estar en silencio para no molestarla. Oración de los demás. Así pues. 1. Hay que sacar del templo católico las celebraciones interreligiosas y ecuménicas, los actos culturales o folclóricos y aun circenses, los comedores para pobres, los rituales idolátricos que parecen anunciar la abominación desoladora en el lugar santo. Mateo 24:15, como vemos en las imágenes adjuntas. No ponemos muestra de la profanación de la capilla de las apariciones en Fátima por un rito hindú, 5 de mayo de 2004, ni de la Catedral de St. Pedro en Osnabrück, Alemania. El 30 de abril de 2013, por un ballet en ropa interior. Animado por el culto a la Pachamama en el Vaticano, el cardenal Blas Kupich, de Chicago, STEPO, dio culto al león chino, y acabó la ceremonia pidiendo buena suerte al ídolo, 7 de enero de 2020. 1998. Abominable fue la ceremonia idolátrica de la Pachamama, calificada por el cardenal Müller, prefecto emérito de la C. Para la defensa de la fe, como un crimen contra la ley divina. 99. Unos cardenales llevaban en procesión no una imagen de la Madre de Dios, sino de ídolos amazónicos como la Madre Tierra o Pachamama. Y los introdujeron en la Basílica de St. Pedro, en el corazón de la cristiandad, en el lugar santo. Mateo 24:15. Esto hace que en nuestra memoria resuenen palabras milenarias. No tendrás otro Dios que a mí. Éxodo 20:3. Pero, si tu corazón se aparta y no escuchas, sino que te dejas arrastrar a la adoración y al servicio de otros dioses, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio y que no durarás mucho tiempo. Deut 30:17-18. ¿Nos extrañaremos de la apostasía y las pandemias? 2. Hay que vetar la entrada a las personas que no vayan vestidas con arreglo al decoro apropiado a la casa de Dios. Cuánto protocolo para las visitas a reyes y gobernantes, y qué despreocupación y ordinariez para acudir a la presencia de Dios. ¡Qué incongruencia! Los sacerdotes suben al altar solemnemente revestidos. Algunos comulgantes se acercan en atuendo deportivo o veraniego, porque después de misa van a hacer deporte o marchar a la playa. La misa, para ellos, es algo que se hace de paso. Lo importante es lo que viene después. ¿Asistirían con ese atuendo a una boda? Pues una boda se realiza entre el alma y Cristo en cada comunión. Y más todavía que en las bodas, hay que acudir a la mesa eucarística bellos por fuera y muy bellos por dentro. ¿Con qué derecho entran algunas a lucir sus modelos o sus carnes, algunos a lucir músculos en el templo de Dios? Solo Cristo sacramentado ha de atraer hacia sí las miradas de todos los que entran en su casa. ¿A qué, si no, van allí? Ese Pablo enseña cómo han de asistir las mujeres a la oración. En traje decente, ataviándose con recato y modestia, y, no con los cabellos rizados, ni con oro, o con perlas, o costosos, adornos. Erstes Timotheus Brief, 2. Kapitel 9. Strophe. Coincide con San Pedro, 1 de Pedro 3:1, que, nunda 5. Acudamos a la catequesis del obispo del Sagrario abandonado, San Manuel González García, 1877 a 1940. A una sola condición ha reducido la Santa Iglesia lo que pudiera llamarse liturgia del traje para comulgar, y esa condición se llama decencia. Y cuenta que decencia no es suntuosidad, ni galas, ni lujo.
Antes, en tus sagrarios más frecuentados, Jesús mío, cuando se alzaban los ojos, no se veía más que a ti. Hoy en muchos de ellos no se te puede ver, porque no se puede mirar, no se puede abrir los ojos. Entre tu hostia y los ojos de los que te buscan, han levantado una pared la lujuria y la vanidad, con actitudes provocativas de gentes que, yo no sé por qué, todavía se llaman devotas y están en el templo. Señor obispo, me han dicho muchos jóvenes que quieren ser cristianos de verdad, ni aun en los sagrarios se va pudiendo ya estar en paz con Jesús. De mí os digo que me deja amargura en el alma para todo el día. La mañana en que me veo precisado a dejar sin comulgar a alguna de esas inmodestas devotas, sin duda más vanidosas o cobardes que malas, y que estoy viendo venir castigos terribles de Dios para esta pobre sociedad, que parece que tiene por principal ocupación y obsesión robar y hasta raer el pudor de las mujeres honradas y cristianas y de los niños y las niñas. ¿Qué diría hoy San Manuel? Recordando que, en el siglo III, Tertuliano echaba en cara a los gentiles el haberlos dejado solos en sus templos, se pregunta, Dios mío, ¿no va llegando la hora de pedirte a ti y de imponerles a ellas que nos dejen solos en nuestros templos? Y acaba con una exhortación. Marías, mujeres cristianas, a desinfectar de inmodestias los sagrarios acompañados. En honor y desagravio de la hostia, santa, pura e inmaculada, y de vuestro propio sexo, no vayáis a la iglesia, sino decentemente vestidas. 200. Como dice una mística española, los cambistas del templo se han refinado. Aquellos exponían sus productos, estos sus miserias, descortesías, incredulidad e irreverencias. 201. La Iglesia necesita, con urgencia, sacerdotes valientes, imitadores de este santo obispo que, por ejemplo, se nieguen a celebrar bodas, bautizos o primeras comuniones, si la novia, los padrinos o acompañantes no se acercan al altar decentemente, vestidos, lo mismo que en cualquier misa de cualquier día. Sacerdotes valientes, sin miedo a la persecución, que nieguen la comunión a quien, por pecador público, no tiene derecho a recibirla, separados vueltos a casar, etc. Toda esta vigilancia, todo este saneamiento litúrgico-teológico del templo, ha de atraer las bendiciones y la protección del cielo sobre el pueblo fiel, ante cualquier calamidad. Quien esto no entienda, desconoce la fe católica. No tiene la fe de los santos que veneramos en los altares. Se dice que en las apariciones de Garabandal, la Virgen no daba a besar el crucifijo, a través de las niñas en éxtasis, a las mujeres que llevaban mucho escote. 202. Es un mensaje, sin palabras, de la modestia en el vestir que la Purísima quiere, para que la mujer respete la presencia del Santísimo y no sea instrumento de pecado para el hombre. No se puede argumentar que los tiempos cambian. Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Hebreos 13, 8. Él no cambia. ¿Por qué modificar la liturgia? ¿Para depurarla de alguna imperfección? ¿No será para adaptarla al mundo? La verdadera evangelización trata de divinizar el mundo, no de mundanizar la Iglesia y su liturgia. Los tiempos cambian por la libre acción del hombre que, desde el principio, ha de escoger entre la palabra de Dios o la voz de la serpiente. Génesis 3:4. A veces, el pueblo de Dios caía en la tentación de alejarse de Yahvé para seguir las costumbres de otros pueblos y dar culto a sus dioses. Esa infidelidad, esos cambios idolátricos llevaban consigo esclavitud y muerte. Hace más de medio siglo que acecha a la Iglesia la tentación de apoyarse en las religiones circundantes, pero eso no puede darle estabilidad, sino lo contrario. Se trata de un virus de infidelidad e idolatría que viene a ser la punta del iceberg de una apostasía ya no tan oculta. Así pues, el argumento de que los tiempos cambian es una herramienta fácil para la demagogia y la manipulación, si con ello se pretende justificar el abandono de la verdad revelada. Por otro lado está el avance científico y tecnológico, que ha sido impulsado durante muchos siglos por la Iglesia. Pero como decía Rabelais, la ciencia sin la conciencia no es más que ruina del alma. 203. Eso es lo que ocurre en nuestra generación. La tentación original, seréis como dioses, Génesis 3, 5, se encarna en científicos que se esfuerzan en crear una sociedad transhumanista, de superhombres que prescindan de Dios y hasta se atreven a manipular el genoma humano. Pero no tardarán en estrellarse contra la justicia divina.
Frente a ellos, la santa sabiduría de los cartujos aflora en su lema. Stat crux dum volvitur orbis. La cruz permanece mientras el mundo gira, da vueltas, pasa. Así pues, la verdad y el bien permanecerán, aunque por un tiempo, en el mundo, reine la mentira y toda clase de males. F. ¿Quién debe corregir los abusos? En principio los pastores, pero no solo ellos, también los fieles. No olvidemos que, a todos nos obliga la corrección fraterna dentro y fuera del templo. Nos dice S. Juan Crisóstomo. Desde ahora os aseguro a vosotros los sanos, que se os juzgará y se os condenará a vosotros si, al ver que obran mal o que están charlando, sobre todo en aquellos momentos, no les avisaréis y corrigieréis. Esto es mejor que la misma oración. Deja tu oración e incrépale. De esta manera le aprovecharás a él y tú saldrás ganando. 204. S. Bernardo, 1090 a 1153. Doctor de la Iglesia. Callar cuando puedes y debes reprender es consentir, y sabemos que está reservada la misma pena para los que hacen el mal que para los que lo consienten. 205. Dice Toste Tomás que si hubiera peligro para la fe, los subordinados estarían obligados a reprender a sus prelados incluso públicamente. 206. Sin duda, conocía bien la palabra de Dios que nos advierte. Si yo digo al malvado, vas a morir, y tú no le amonestares y no le hablares para retraer al malvado de sus perversos caminos para que viva él, el malvado morirá en su iniquidad, pero yo te demandaré a ti su sangre. Mas si, habiendo tú amonestado al malvado, no se convierte él de su maldad y de sus perversos caminos, él morirá en su iniquidad, pero tú habrás salvado tu alma. Ezequiel 3, 18 a 19. Pero nadie hace caso. La mayoría tiene vergüenza y miedo a corregir. No son capaces de complicarse un poco la vida por levantar a Cristo caído en un alma muerta por el pecado grave. Multitud de profanaciones de los templos se dan con permiso episcopal. Hoy se cumple una vez más el lamento del profeta. Nadie protesta, nadie reprende. También contra vosotros me querello, sacerdotes. Os 4:4. Ay de los sacerdotes cobardes que entregan el Santísimo a pecadores públicos. ¿Por qué habéis dado lo santo a los perros? Mattes, quitis 6. Les dirá el Señor. G. El maltrato a la Eucaristía en esta generación no pasará sin castigo. Llevar al Mesías a la cruz atrajo un gran castigo para Israel. Cristo lo había profetizado. En el año 70, Jerusalén fue destruida. Pronto Israel desapareció del mapa hasta 1948. En estos momentos asistimos a la pasión de Cristo sacramentado y tampoco estas horas quedarán sin castigo. Las alteraciones de las estaciones, los desastres naturales, las pandemias, ¿nada tendrán que ver? La actual apostasía, la corrupción en todos los órdenes, el aborto, la destrucción de la familia y de la patria, la falta de paz en las conciencias, los rumores de guerras, etc. ¿No tendrán ninguna relación con el abandono cañes eucarístico y el pisotear las leyes divinas? Como os hemos mencionado, el obispo S. Manuel entendía que la inmodestia externa para acercarse a comulgar era símbolo de la indignidad interior para hacerlo, y con sentido profético intuía una simultánea decadencia litúrgica y moral que atraería el castigo de Dios. Estoy viendo venir castigos terribles de Dios para esta pobre sociedad, que parece que tiene por principal ocupación y obsesión robar y hasta raer el pudor de las mujeres honradas y cristianas y de los niños y las niñas. Sobre las restricciones que los gobiernos impusieron en los templos, sin la oposición de los obispos, el cardenal Burke escribió indignado: no podemos aceptar las determinaciones de los gobiernos seculares que tratan la adoración a Dios de la misma manera que ir a un restaurante. Los grandes males como la peste son efecto de nuestros pecados actuales. 207. Mons. Viganò relata una serie de pecados de la Iglesia, entre ellos la profanación del Santísimo. Al comulgar en la mano la suspensión de los sacramentos por la pandemia. Para él seguimos ofendiendo a la majestad de Dios. 208. Mon. Schneider considera la actual pandemia un castigo divino. La epidemia de coronavirus, en mi opinión,
Es sin duda una intervención divina para castigar y purificar el mundo pecaminoso y también a la Iglesia. Sugiere que el Papa, junto con cardenales y obispos, lleve a cabo un acto público de reparación en Roma por los pecados contra la Sagrada Eucaristía y por el pecado de los actos de veneración religiosa a las estatuas de la Pachamama. El Papa también debería prohibir la práctica de la comunión en la mano, ya que la Iglesia no puede continuar sin castigo por tratar de una manera tan superficial al Santo de los Santos en la pequeña hostia consagrada. 209. Monseñor Adair José Guimaraes manifestó con valentía: el cierre de las iglesias fue un absurdo que clamará a Dios sobre las vidas de los que no respetan los derechos de Dios. El virus no está en el altar, no está en la hostia consagrada. 210. De nuevo acudimos a la que la Iglesia llama trono de la sabiduría. Los ángeles del cielo se conmueven ante este don tan excelente, la Eucaristía. Por el contrario, el hombre demuestra en su trato con el Señor, oculto en el sagrario, dureza de corazón, Macbíos 16:14, y falta de piedad, Job 15:4, porque muchas veces se acerca a recibir la Eucaristía sin preparación, sin respeto y sin reverencia. La ingratitud es incomprensible, y las almas eucarísticas sufren ante tantos atropellos. La guerra se hace ahora contra Dios. 2 Crónicas 13:12. Porque los hombres, a fuerza de exigir derechos, han considerado que doblar la rodilla ante su Dios y Señor. Filipenses 2:10. Ofende su orgullo y dignidad. Sin embargo, este es un camino muy peligroso que, paso a paso, conducirá a la abominación en el lugar santo anunciada por el profeta. El que tenga oídos que lo entienda. Mateo 24:15. Porque, si no ponéis fin a tantos desatinos, el castigo será inevitable. 211. H. Necesidad de una evangelización eucarística. Los signos externos han de reflejar lo que anida en la mente y el corazón de los fieles. Para eso, como venimos diciendo, hay que plantearse una reestructuración de la pastoral y de la catequesis. Hay que formar al pueblo sobre la grandeza infinita del Santísimo Sacramento. Cuántas homilías horizontales y hasta ecológicas, mientras los fieles desconocen el misterio del amor eucarístico. No se ama lo que no se conoce, y no se conoce los que no se enseña. Por eso la palabra de Dios, que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, Hebreos 4:12, resuena acusadora en el desierto espiritual en que nos encontramos. Mi pueblo perece por falta de conocimiento, y como tú rechazaste el conocimiento, yo te rechazaré a ti de mi sacerdocio. Os 4:6. Por eso exclama ese Pablo: ay de mí si no evangelizara. 1 Corintios 9:16. La Iglesia necesita, pues, sacerdotes que sean almas eucarísticas, que ilusionen a los fieles enseñándoles a rodear a Cristo sacramentado con todo cariño interno y con todo respeto y solemnidad externos, imitando a María Magdalena arrodillada a los pies de Jesús. A ella se le perdonó mucho porque amó mucho. Lucas 7:38-47. La Iglesia necesita formar un ejército de laicos, llenos de fe, que la irradien en sus ambientes y emplacen a familiares y amigos a encontrar a Jesús en el templo. Debiera ser tal nuestra ilusión, nuestros anhelos de Eucaristía, que nada más salir de misa comenzásemos la cuenta atrás de las horas que nos faltan para la próxima comunión. Todo católico debiera estar convencido de que recibir en gracia a Jesús sacramentado nos transforma en templos de la Santísima Trinidad. Nos lo dice Él: si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y en Él haremos morada. Con Lucas 14:23. Bien lo entendió la Santa Carmelita Isabel de la Trinidad. Sintonicemos con ella en la alegría y el amor trinitario, en cualquier momento, en especial en la comunión. Llevamos el cielo dentro de nosotros, pues el mismo Dios que sacias a los bienaventurados con la luz de la visión, se entrega a nosotros por la fe y el misterio. Es el mismo Dios. Creo que he encontrado mi cielo en la tierra, pues el cielo es Dios, y Dios está en mi alma. El día en que comprendí eso, todo se iluminó en mi interior, y quisiera decir este secreto, muy en voz baja,
A los que amo. 212. 7. A modo de epílogo. Ruegos. Tratando de especificar el compromiso apostólico y de santidad al que nos llama la Eucaristía, a modo de epílogo, rogamos que los laicos soliciten la comunión en la boca a los sacerdotes y que si se la niegan, vuelvan a su banco y, puestos de rodillas, hagan una comunión espiritual. Dialoguen con los sacerdotes para exigirles el derecho que les asiste a comulgar en la boca y corrijan con humildad a los que por miedo al contagio y su poca fe se la nieguen. Se agrupen para denunciar ante sus propios obispos a los sacerdotes que les niegan la comunión en la boca. Se ofrezcan a los sacerdotes para sostener la bandeja, y si no la hubiere, se encarguen de adquirir una. Encarguen misas por las almas del purgatorio. Así, ayudarán también económicamente a los sacerdotes. Colaboren con Cáritas parroquial u otras entidades a nivel nacional, según sus posibilidades. Colaboren con asociaciones de apostolado que se esfuerzan en la conversión de los pecadores mediante la formación y propaganda. Puede hacerse mediante el trabajo personal y la ayuda económica si es posible. A nivel individual, estén atentos a las personas que Dios pondrá en su camino para que les den un testimonio de fe. ¿Qué mejor regalo podemos dar a Cristo sacramentado? Comprendan que no podrán ser los apóstoles que Cristo desea si no son almas de oración y de sacramentos. Que no les falte nunca la misa y el rosario de cada día. Que los sacerdotes se ilusionen con ser santos para ser instrumentos de santidad. Se unan para conseguir de los obispos libertad para administrar la Eucaristía solo en la boca. El obispo tiene la facultad de hacerlo. No es justo que a los laicos se les hayan asignado libertades y derechos en detrimento de las de los sacerdotes y de la sensibilidad de su conciencia. Que los sacerdotes concelebrantes imiten al que preside, usando una patena individual en lugar de un pañito purificador cuando van a comulgar. Así es más fácil ver las sagradas partículas. Haciendo las mismas genuflexiones que realiza el que preside como signos de adoración externa, genuflexión al consagrar y al comulgar. Organicen con ilusión. Catequesis de acción de gracias e instauren un silencio litúrgico, hasta sin música de fondo, mínimo 0,7 de minuto, para que los fieles puedan llevar a cabo un diálogo íntimo con Jesús. Promueva la comunión espiritual de los fieles en distintos momentos del día. Al finalizar las oraciones de la mañana y de la noche, en las visitas al Santísimo, después del Santo Rosario, al acabar devociones particulares, restablezcan los reclinatorios entre los bancos y ante el altar, comulgatorio, para facilitar que los fieles adoren y reciban arrodillados a su Salvador. Utilicen siempre la bandeja para administrar la comunión a los fieles, y les enseñen que colaborar en esta función es oficio de ángeles. Organicen bien la distribución de la comunión en las grandes solemnidades. Ya lo hemos dicho, pero lo repetimos. Conseguir suficientes sacerdotes distribuidos en lugares señalados. Buscar los necesarios acólitos, reclinatorios, bandejas y personas que ordenen el fluir de los comulgantes. Han de poner especial atención a que consuman la sagrada forma delante de ellos, para evitar la posibilidad de que haya robos sacrílegos. Si todo esto no es posible, distribuir la comunión sacramental solo a los más próximos y pedir la comunión espiritual para el resto. Enseñen a sus fieles de palabra y con el ejemplo, a hacer la genuflexión cuando en el interior del templo se pasa a la altura del sagrario, como signo de adoración al Santísimo. Procuren que los fieles que esperan el comienzo de la misa dominical no lo hagan hablando entre ellos, sino en oración y meditación de la grandeza del santo sacrificio de la misa. Alguna persona capacitada podría dirigir el rezo del rosario mientras llega el sacerdote. No den permiso para ningún acto no litúrgico en el templo. No a certámenes culturales o recitales de música. Nada de comedores sociales, refugio de los sin techo, si pueden. Dirigirse a las autoridades políticas para que atiendan a esas necesidades. Coloquen carteles que llamen al silencio en el interior del templo y otros en el exterior para advertir que han de entrar decentemente vestidos. No vale el atuendo playero o deportivo porque hayan programado ir a dar gracias en la playa o en el campo. Las adviertan desde el púlpito en las grandes celebraciones, bodas, entierros, que no pueden acercarse a comulgar los que no hayan confesado, si están en pe mortal, los que viven en pareja, los divorciados y vueltos a casar, los que tengan una relación homosexual,
Los miembros de otras religiones promuevan la adoración eucarística algún día a la semana, aunque en principio no haya muchos fieles. Y los que puedan, la adoración perpetua, símbolo de lo que deseamos hacer el cielo. Que busquen a fieles comprometidos que abran los templos algunas horas para facilitar la visita al Santísimo. Establezcan un horario de confesiones a lo largo de la semana. No comulga bien el que no se confiesa bien. 213. Organicen, bien, los cursillos prematrimoniales, enseñando toda la sana doctrina para que el día de la boda no sea un teatro, un alegre acto social. El matrimonio es un sacramento de vivos, que hay que recibir en gracia, confesados con un sincero propósito de la enmienda que impida que no vuelvan a pisar la iglesia en el resto de su vida. El día de la boda tampoco está justificado el vestido indecente de la novia y sus acompañantes. Un buen sacerdote debiera negarse al oficiar la ceremonia si el vestido resultara escandaloso. Asimismo, hay que procurar que el día de las confirmaciones no se convierta en un desfile de modelos. Anímense a recitar la oración a San Miguel al finalizar la misa. Promuevan la devoción de los 9 primeros viernes o la de los 5 primeros sábados que son seguros de vida eterna. Debe hacerse mediante una catequesis oportuna. Aconsejamos que con los niños se comience ya desde la semana que sigue a la primera comunión 214. Organicen cierto servicio de cáritas parroquial, no solo a modo de banco de alimentos. El Espíritu Santo irá dando su luz en cada parroquia. Que los obispos se animen a prohibir el rito de la comunión en la mano en sus diócesis. Tampoco es justo violar su autonomía jurisdiccional y su conciencia, por seguir el parecer de una colegialidad que no está al servicio de la perfección ni de la verdad. Hay que intentar abolir ese rito introducido fraudulentamente por los enemigos de la Iglesia, infiltrados en la jerarquía. Desearíamos que los obispos revisaran las posturas litúrgicas durante la misa, de rodillas, al comienzo para pedir perdón, durante la consagración, al recitar el Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, para pedir misericordia, piedad, durante la elevación menor, este es el Cordero de Dios, para adorar, al final, para recibir la bendición de Dios Todopoderoso. Anexo. Algunos modelos de carteles para, dentro o fuera del templo. Son ejemplos. Cada párroco puede hacerlos a su gusto. Basta un ordenador con el que hacer la plantilla y acercarse a una copistería o una imprenta. Son altamente educativos para la gente sencilla. Conviene ponerlos en todas las puertas de la iglesia. Obras del autor. Hay que poner la bandeja al administrar la Sagrada Eucaristía. Primera edición 1987 octava, en diciembre de 2015. De rodillas. 7 ediciones. Primera, en mayo de 1989. Noli me tangere. No me toques. Octubre 1990, sobre la comunión en la mano. Segunda edición septiembre de 1991. Devocionario Eucarístico. Noviembre de 1993. ¿Sabía usted que? Díptico en DIN A3, sobre la comunión en la mano. Primera edición en 1994. La quinta en 2011. La Biblia condena el desnudismo. Noviembre de 1994. El matrimonio es indisoluble. Feb. De 1996. Díptico en DIN A3. Milagros de la Cruz y su doctrina. Septiembre de 1996. Respetemos el Templo Santo de Dios. Primera edición en mayo de 1997. Cuarta, en 2017. La Corrección Fraterna. Julio de 1999. El Santo Rosario. Quinta edición octubre de 2013. La Salutación Angélica. Estudio enviado a los obispos españoles el 8 de septiembre de 2005. Se les propone cambiar Dios te salve María por Ave María. La Confesión, primera edición mayo de 2014. La salvación de los no católicos. Edición electrónica. 8 de diciembre de 2014. El celibato, tesoro a proteger. Primera edición diciembre de 2016. Segunda, junio de 2019.
En defensa de la Eucaristía. Primera edición, marzo de 2021. Otras publicaciones. De Mensajeros de la Vida. Alma de Cristo, 1992. Meditación. Por el Padre Juan Carrascal, S.I. De esta clásica oración de acción de gracias. Alerta. Nueva era. Enero de 1997. De Isabel Vidal de Tenreiro, con permiso del Florida Center for Peace. La Madre del Janó. Ginés de María Rodríguez, F.S.C. En mayo de 2001, con autorización de Fe Católica Ediciones. Es un breve tratado de Mariología, escrito más que con la pluma con el corazón. Manuscrito del Purgatorio, edición electrónica descargable. Papá, eso sí, eso es pecado. Librito del Padre Armindo Iglesias en contra de la blasfemia. Primera edición, noviembre de 2000. Obrero, patrono. De la colección Lux in Tenebris del P. Luis Beltrán Pérez. Describe la relación que debe unir a ambos a la luz del Evangelio. Oración de primera comunión, bella y completa, recuerdo para un día tan señalado. Se han editado también numerosos adhesivos, pegatinas y algunas tarjetas mensaje. Amad intensamente al amor de los amores. Sed apóstoles de la Eucaristía, y llevad a todos los hombres esta buena nueva. Lucas 1:19. Jesús está en el sagrario y os espera. Decid sin miedo, aquí está vuestro Dios. Isaías 40:9. Venid y adorémosle. Matthew 2:2, Luke 2:15. Consuelo. Trono de la Sabiduría 25.3 d. Mensajeros de la Vida. N. A y D. E. A. M. Apóstoles de la Eucaristía. Aspectos fundamentales para una defensa eucarística. Pedidos a Mensajeros de la Vida. Informa edisluxmundi.com. Oración de primera comunión, bella y completa, recuerdo para un día tan señalado. Se han editado también numerosos adhesivos, pegatinas y algunas tarjetas mensaje. Amad intensamente al amor de los amores. Sed apóstoles de la Eucaristía, y llevad a todos los hombres esta buena nueva. Lucas 1:19. Jesús está en el sagrario y os espera. Decid sin miedo, aquí está vuestro Dios. Isaías 40:9. Venid y adorémosle. Matthew 2:2, Luke 2:15. Consuelo. Trono de la Sabiduría 25.3 d. Mensajeros de la Vida. N. A y D. E. A. M. Apóstoles de la Eucaristía. Aspectos fundamentales para una defensa eucarística. Pedidos a Mensajeros de la Vida. Informa edisluxmundi.com.